Hay algo que ocurre con ciertos hombres después de los 60 que ningún hombre joven puede replicar, por mucho que lo intente. No es su apariencia, no es su dinero, no es su estatus. Es un conjunto de hábitos específicos, hábitos que solo se desarrollan después de décadas de vida real, que producen en el cerebro femenino una respuesta de apego que la investigación describe como extraordinariamente difícil de olvidar. Y el hábito número 5 de esta lista es el que más mujeres nombran cuando se les pregunta por qué un hombre de 60 les dejó una huella que ningún hombre más joven logró dejar. Quédate hasta llegar a él. Antes de entrar en los 7 hábitos, hay algo fundamental que necesita contexto, porque lo que vamos a cubrir hoy no es romantizar la edad ni minimizar los atributos de la juventud, es entender, desde la neurociencia y la psicología del apego, por qué ciertos atributos que los hombres de 60 años en adelante frecuentemente tienen de manera natural, producen respuestas en el sistema nervioso femenino que son específicamente poderosas. La doctora Helen Fisher de la Universidad de Rutgers, en sus décadas de investigación sobre los sistemas cerebrales de la atracción y el apego, documentó que el apego profundo en mujeres adultas maduras no se activa principalmente a través de atributos físicos ni de novedad, sino a través de lo que ella llama indicadores de estabilidad de carácter. Señales conductuales que comunican que esta persona es consistente, segura y genuinamente presente. Esos indicadores no se desarrollan de manera rápida. Son el resultado de décadas de vida vivida, de errores procesados, de prioridades clarificadas, de la simplicidad que emerge cuando alguien ya no necesita demostrar nada a nadie. Y esa simplicidad auténtica que los hombres mayores frecuentemente tienen sin siquiera intentarlo, es exactamente lo que activa en el cerebro femenino el tipo de respuesta que no se olvida fácilmente. Este primer hábito parece simple cuando se nombra, pero sus implicaciones neurológicas son considerables, y la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo de manera mecánica es completamente perceptible para cualquier mujer con experiencia de vida. Un hombre de 60 que ha atravesado relaciones significativas, que ha aprendido de sus errores relacionales, que ha tenido el tiempo suficiente para entender la diferencia entre escuchar para interrumpir y escuchar para comprender, desarrolla una calidad de atención que es neurológicamente rara en interacciones cotidianas. El doctor John Gottman, en su extensa investigación sobre comunicación en parejas, identificó que la disposición de genuinamente escuchar, de sostener la conversación del otro, en lugar de inmediatamente redirigirla hacia uno mismo, es uno de los comportamientos más fuertemente correlacionados con la satisfacción relacional femenina. No la habilidad de decir las cosas correctas, la habilidad de hacer espacio real para lo que la otra persona está diciendo. Para una mujer acostumbrada a conversaciones donde su interlocutor está esperando su turno para hablar, encontrarse con un hombre cuya atención es completamente genuina y sostenida, produce un efecto que el cerebro registra como extraordinariamente raro, y lo que es raro, como cualquier investigador del apego confirmará, es lo que se recuerda. Este hábito se ve en detalles muy concretos. Hace preguntas de seguimiento que demuestran que escuchó lo que se dijo antes. Recuerda detalles de conversaciones anteriores sin que nadie le recuerde que los mencionó. No interrumpe para compartir su propia versión de la historia. Y cuando finalmente habla, lo que dice demuestra que procesó genuinamente lo que escuchó. Este segundo hábito produce un efecto en el sistema nervioso femenino que la psicología describe de manera muy precisa. Activa la respuesta de seguridad. Un hombre que sabe lo que quiere, que ha tenido suficiente vida para clarificar sus valores, sus prioridades y sus límites, no necesita buscar validación externa para cada decisión. Esa autonomía interna, esa capacidad de moverse por el mundo con dirección propia, sin necesitar que nadie confirme que sus elecciones son correctas, produce una presencia social que es completamente diferente a la presencia de alguien que todavía está construyendo su identidad. La doctora Brené Brown,
documentó en su investigación sobre autoestima y comportamiento social que las personas cuya identidad es internamente estable, que no requieren aprobación constante para mantener su sentido de sí mismas, producen en quienes interactúan con ellas una sensación de seguridad que es neurológicamente real. No es solo una percepción, es la respuesta del sistema nervioso a alguien cuya presencia no activa ninguna señal de alarma de inestabilidad. Para una mujer que ha tenido suficiente experiencia con hombres cuya seguridad dependía de la validación externa, que se desestabilizaban ante la crítica, que necesitaban confirmación constante, encontrar a alguien que simplemente sabe quién es y qué quiere produce un contraste que el cerebro registra con fuerza. Este tercer hábito es el que más frecuentemente se subestima en conversaciones sobre atractivo masculino, y también uno de los más poderosos en términos de su efecto en el sistema nervioso femenino. La regulación emocional madura, la capacidad de sentir emociones reales sin explotar en reacciones que dañan a otros y sin suprimirlas de manera que producen frialdad o distancia, es una habilidad que generalmente se desarrolla a lo largo de décadas, no en años. Los hombres de 60 que han trabajado genuinamente su mundo emocional a través de sus experiencias de vida tienen acceso a esta habilidad de manera que los hombres más jóvenes raramente pueden igualar todavía. El Dr. Daniel Goleman, autor del concepto de inteligencia emocional y cuya investigación sobre regulación emocional en adultos es ampliamente citada, documentó que la capacidad de manejar las propias emociones de manera madura, sin explotar ni suprimir, es uno de los predictores más fuertes de la calidad de las relaciones interpersonales en adultos. Para una mujer madura, la experiencia de estar con alguien que puede estar molesto sin arremeter, que puede estar triste sin colapsar, que puede sentir sin perder el control de sus acciones, es una experiencia que su sistema nervioso registra como seguridad emocional genuina. Y la seguridad emocional, como cualquier investigador del apego confirmará, es el terreno donde el vínculo más profundo crece. Este cuarto hábito parece menor, pero tiene implicaciones psicológicas considerables. Muchos hombres jóvenes, cuando hay silencio en una interacción, sienten la presión de llenarlo, con palabras, con humor, con cualquier cosa que evite la incomodidad de ese espacio vacío. Esa reacción al silencio comunica algo que el sistema nervioso de ella registra: ansiedad social, necesidad de control del espacio conversacional, incomodidad con el vacío. Un hombre de 60 que ha vivido lo suficiente como para estar completamente cómodo con su propio silencio, que puede estar presente sin necesitar llenar cada momento con sonido, comunica exactamente lo contrario. La doctora Sue Johnson documentó que la comodidad con el silencio compartido es una de las formas más claras de presencia genuina que existe en las relaciones humanas. No hay necesidad de actuación, no hay nada que demostrar, solo presencia. Para una mujer, estar en silencio con alguien sin ninguna tensión, sin sentir que debe entretener o que el silencio significa que algo está saliendo mal, es una experiencia relacional rara y significativa. El cerebro la registra como conexión genuina, no como ausencia de conversación. Aquí está el hábito número 5. El que más mujeres nombran cuando se les pregunta qué hizo que un hombre de 60 se quedara grabado en su memoria de una manera diferente a cualquier otro. No los gestos grandes, los detalles pequeños. Recuerda que mencionó una película que quería ver y semanas después la trae a colación. Recuerda el nombre de su amiga que estaba pasando por algo difícil y pregunta ¿cómo está? Recuerda que dijo que el café con leche le cae pesado y cuando hay café en el contexto no lo ofrece con leche. Detalles que nadie le pidió que recordara. Detalles que no hay ninguna razón práctica para haber almacenado, excepto que a él genuinamente le importó lo suficiente como para guardarlos. El Dr. James McGaugh de la Universidad de California en Irvine, cuya investigación sobre memoria emocional es fundamental en la neurociencia contemporánea, documentó que la memoria selectiva, recordar específicamente lo que alguien dijo, está directamente correlacionada con la relevancia emocional que esa persona tiene para quien recuerda.
Los cerebros no almacenan información costosa sobre personas que les son indiferentes. Cuando una mujer descubre que él recordó algo que ella mencionó de pasada, algo que para ella era insignificante, recibe una señal neurológica de una precisión extraordinaria. Esta persona prestó atención específicamente a ella, no a la conversación en general, a ella. Y esa atención específica, en un mundo donde la mayoría de las interacciones son superficiales, produce un efecto de apego que el cerebro tarda en soltar. Este sexto hábito distingue el humor maduro del humor performativo de maneras que el sistema nervioso femenino detecta con considerable precisión. El humor juvenil frecuentemente tiene un elemento de performance, de necesitar ser visto como gracioso, de buscar la validación de la risa del otro, de hacer chistes que sirven principalmente para posicionarse socialmente. Ese tipo de humor, aunque puede ser entretenido, comunica subyacentemente una necesidad de aprobación que el sistema nervioso registra. El humor de un hombre de 60, que ya no necesita ser el centro de atención, tiene una calidad completamente diferente. Es más relajado, más dispuesto a reírse de sí mismo, más capaz de encontrar lo absurdo en lo cotidiano sin necesitar que nadie le diga que fue gracioso. El neurocientífico Robert Provine de la Universidad de Maryland documentó que la risa compartida, especialmente la que emerge naturalmente de alguien que está genuinamente cómodo en el momento, crea vínculos sociales más rápidamente que casi cualquier otro tipo de interacción. Para una mujer, la diferencia entre estar con alguien que hace humor para ser visto y estar con alguien que hace humor porque genuinamente encuentra la vida divertida es completamente palpable. Y el segundo, sin ningún esfuerzo adicional, crea una dinámica donde el tiempo juntos se siente significativamente más liviano y más memorable. Este séptimo y último hábito es el más profundo de todos, y también el que más directamente diferencia a los hombres de 60 que dejan huella de los que no la dejan. Un hombre que ha procesado genuinamente su historia, sus errores, sus pérdidas, sus decisiones que no salieron bien, llega al presente sin el peso visible de todo ese pasado sin resolver, no porque lo haya olvidado, sino porque lo integró. Lo que la psicología describe como narrativa integrada, la capacidad de hablar del pasado con honestidad y sin amargura, de reconocer los errores sin colapsar en vergüenza, de hablar de las pérdidas sin resentimiento crónico. El Dr. Arthur Aron documentó en su investigación sobre la formación de vínculos que las personas capaces de hablar de su pasado con esa calidad de integración generan significativamente más confianza en quienes interactúan con ellas. Porque la narrativa integrada comunica algo que el cerebro social evalúa directamente. Esta persona procesó lo suficiente como para no descargar su historia no resuelta en las personas de su presente. Para una mujer madura que ha tenido suficiente experiencia con hombres cuyo pasado seguía siendo un personaje activo en el presente, que todavía estaban enojados con exparejas, todavía procesando decepciones de décadas atrás, todavía cargando resentimientos que coloreaban cada nueva interacción. Encontrar a alguien en paz con su historia es una experiencia neurológicamente significativa. Aquí está la imagen completa. 7 hábitos. 7 maneras en que un hombre de 60 puede producir en el cerebro femenino una huella que ningún atributo de juventud puede igualar. Escucha genuinamente. Tiene claridad interna. Maneja sus emociones con madurez. Está cómodo con el silencio. Recuerda los detalles pequeños. Tiene humor sin necesitar audiencia. Y está en paz con quien es y con lo que ha vivido. Ninguno de estos hábitos requiere perfección, ninguno requiere que la vida haya sido fácil, ni que los errores no hayan existido. Lo que requieren es tiempo, el tiempo que solo la vida vivida puede dar, y la disposición de haber aprendido de ella en lugar de simplemente haberla sobrevivido. La doctora Helen Fisher lo resumió con una precisión que pocas frases logran. El cerebro humano no olvida a quien lo hizo sentir genuinamente seguro y genuinamente visto al mismo tiempo. Esa combinación es extraordinariamente rara, y cuando aparece,
En cualquier edad, pero con la profundidad que la experiencia de vida aporta, el cerebro la archiva en un lugar que el tiempo no borra fácilmente. Antes de que este vídeo termine, hay algo que necesitas saber, porque hemos hablado de los hábitos que hacen que los hombres de 60 sean memorables para las mujeres. Pero hay una pregunta igualmente importante que surge naturalmente después. ¿Qué pasa dentro de las relaciones cuando esos hábitos no están presentes? ¿Qué necesidades específicas, cuando no son atendidas, llevan a las mujeres a buscar afuera lo que no encuentran adentro? Esa respuesta está completamente documentada en el vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. Se llama ¿Por qué las mujeres casadas son infieles? 7 razones que la psicología revela, psicología femenina. Es el otro lado de todo lo que acabas de aprender. Los 7 hábitos de hoy te muestran lo que crea vínculos memorables. Ese vídeo te muestra lo que ocurre cuando esos vínculos se deterioran. Son 2 caras del mismo mapa. Necesitas las 2. Está ahí. Un clic. No lo dejes pasar.